Pues vamos a dar paso al siguiente ponente, a Sebastián Naranjo. Tienes tus 12 minutos, Sebastián. Adelante. Buenas tardes. Bien, mi nombre es Sebastián Naranjo, soy jefe de seguridad operativa de la Autoridad Portuaria. En primer lugar, debería pedirles disculpas por haber aceptado esta invitación. Sucede que cuando Abadise, de la que formo parte, pues me invitan a un acto, me resisto a decir que no. No soy un especialista en ciberataques ni en seguridad cibernética, pero somos esclavos de los tiempos que nos tocan vivir y, evidentemente, es un aspecto de la seguridad al que no podemos hurtarnos. Bien. No veo la... ¿Puedes pasar la señal aquí, Miguel? Bien. En cualquier caso, había preparado primero una pequeña presentación del puerto de Valencia. Creo que esa, si no nos vamos a ahorrar, la pasaremos muy deprisa y iremos más al asunto que nos trae hoy aquí. Bien, después de esa presentación, voy a insistir. Algunos de los asistentes posiblemente tuvieron oportunidad de escuchar una ponencia que presenté anteriormente en la que ponía en contraposición la normativa de protección portuaria anterior a la normativa de protección de infraestructuras críticas. Hoy voy a insistir un poco más en eso, porque después de esta visión, la verdad que muy buena y muy acertada del ponente anterior, pero desde un punto de vista muy focalizado en la empresa, yo voy a adoptar, pues, digamos, otra postura, la postura que me toca como Administración Pública. Y creo que es importante para los órganos de la Administración, desde luego el cumplimiento de la ley lo es para todo ciudadano, ¿verdad?, y para toda empresa, pero para los órganos de la Administración, pues en mayor medida, es uno de los fundamentos, ¿no?, de nuestra razón de ser. Y, por lo tanto, cuando uno como responsable de seguridad tiene que aplicar varias normas y se da cuenta de los problemas que esto suscita, pues yo creo que es bueno ponerlo en valor. Bien. La autoridad portuaria, la he resaltado en color amarillo y alrededor, pues, una serie de símbolos que nos indican, pues, la cantidad de actores que nos rodean en la actividad portuaria, lo cual no hace sino dificultar o complicar, pues, digamos, la aplicación de normativas de seguridad. Bien, un panorama muy rápido, muy gráfico de las autoridades portuarias de los puertos de interés general del Estado. Son 28 y con el organismo Puertos del Estado en Madrid, que es el que sirve de enlace con el Ministerio de Fomento. Bien, esta es la estructura. Gobierno Central, Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y luego cada una de las autoridades portuarias. La situación del puerto de Valencia, del puerto de Sagunto y del puerto de Gandía, gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia, en el centro del arco mediterráneo español, lo cual nos da una ventaja competitiva, como veremos más adelante, puesto que nos sitúa muy cerca de las líneas, digamos, de transporte marítimo que comunican Asia, Europa y América en general. Aquí lo podemos ver. Y la situación del puerto de Valencia respecto de los puertos más importantes del Mediterráneo, entre los que destaca con luz propia, por cuanto estamos considerados por volumen de toneladas, fundamentalmente de movimiento de contenedores, el primer puerto del Mediterráneo. Este es el ranking, podemos ver a nivel del Mediterráneo, el primero, el quinto en Europa y el 28, no lo veo bien desde aquí, en el ranking mundial. Bien, el puerto de Valencia,
con las diferentes instalaciones que alberga, una visión aérea, 66 millones de toneladas movidas en el año 2012, gran variedad de instalaciones especializadas para la manipulación de todo tipo de mercancía, más de 3 kilómetros de muelles y capacidad para albergar a los buques más grandes del mundo. Un tráfico emergente de pasaje y creciendo cada vez. Y, bueno, los principales clientes que son, lógicamente, las principales navieras del mundo. Bien, pasando ya al asunto que nos ocupa, la protección de las instalaciones portuarias versus la protección de las instalaciones críticas. Vamos a ver por qué. Si hacemos un repaso de la legislación aplicable, vemos que son normas diferentes las que aplican a un tipo de protección frente al otro. También es cierto que la protección portuaria se inicia con antelación a la aparición en el año 2011 de la Ley de Protección de las Infraestructuras Críticas, por cuanto es la respuesta internacional pues, a los sucesos del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos y ya en el año 2004 aparece ya la normativa, el primer código de protección de buques e instalaciones portuarias, que luego hay un desarrollo reglamentario, un desarrollo normativo, quiero decir, con la aparición primero del Reglamento 725 a nivel europeo y posteriormente con la directiva del año 2005, que se incorpora al ordenamiento jurídico español con el Real Decreto 1617 en el año 2007. Por lo tanto, la normativa de protección portuaria aparece con antelación a la de protección de infraestructuras críticas y eso es importante para lo que vamos a desgranar a continuación. Bien, el enfoque de la protección. El enfoque de la protección es sensiblemente diferente. Para la protección portuaria, el enfoque de la protección está basado en el buque. El buque es el instrumento que puede que une a dos países con el comercio marítimo internacional y que puede servir de nexo y, por lo tanto, de instrumento para transportar al terrorista, para transportar las armas, para transportar la droga, para la contaminación o para trasladar el peligro o el riesgo de un país a otro. Por lo tanto, el buque es el objetivo fundamental de la protección para esta normativa. Y las instalaciones portuarias, entendamos las terminales, donde atracan los buques o que prestan servicio a los buques, en la medida en que presten servicio a estos buques. Buques, por lo tanto, dedicados al comercio internacional. Y luego las plataformas petrolíferas o de gas, por razones obvias. Sin embargo, el objeto de la protección de las infraestructuras críticas son las propias infraestructuras en sí mismas consideradas, en la medida en que son servicios esenciales para la población. Por lo tanto, ya partimos de un enfoque diferente. La finalidad, desde la perspectiva internacional, y por lo que respecta a la finalidad de la protección portuaria, prevenir el terrorismo internacional y, por lo tanto, si nos defendemos frente a lo mayor, estaremos protegidos frente a otro tipo de delitos de menor rango. Y desde el punto de vista nacional, lógicamente, evitar la comisión de delitos graves en el transporte marítimo. La finalidad de la protección de las infraestructuras críticas, pues ya la conocemos todos, preservar los servicios esenciales para la sociedad, derivadas pues, de estas amenazas. Aunque también se contemplan aspectos de tipo, digamos, de seguridad industrial, que desde la perspectiva de la protección portuaria no se estiman. Si vamos a los aspectos prácticos, y aquí ya podemos entrar de lleno en cuestiones como la que nos ocupa hoy, de la ciberseguridad, vamos a empezar por ver la evaluación de riesgos. Se ha dicho antes, con mucho acierto, que tenemos que hablar de método. Y una evaluación de riesgos, evidentemente, no se puede hacer al tuntún o sin criterio. Hay que hacerla con metodología. Ahora veremos que la metodología que se aplica para la evaluación de los riesgos en la protección portuaria es una metodología que está implícita en una herramienta informática de nombre Secureport, de la que se ha dotado el Sistema Portuario Nacional, y para poder evaluar los riesgos de acuerdo con la metodología que, digo, está implícita en la propia aplicación. Sin embargo, se utilizará una metodología diferente para la evaluación de los riesgos de las infraestructuras críticas.
Luego veremos los diferentes actores que participan en una y otra, y en algunos casos serán concurrentes. Los procedimientos, los sistemas y, en los tiempos que corren, siempre es importante, pero más en los tiempos que corren, creo que no podemos desechar o desestimar las consecuencias económicas que se van a derivar de todo lo que vamos a ver a continuación. Ya encontramos una diferencia importante a la hora de plantear la evaluación de los riesgos si aplicamos la normativa de protección portuaria o aplicamos la normativa PIC de protección de las infraestructuras críticas. Y es que, bueno, la normativa de protección portuaria establece que la evaluación se hará cada 5 años. Y no podemos olvidar, es bastante sensato, ¿no?, sospechar que en los puertos, en algunos puertos, con toda certeza, se van a albergar o se albergan instalaciones que serán consideradas críticas. Por lo tanto, y que será responsabilidad de las autoridades portuarias, en calidad de autoridad de protección del puerto, realizar la evaluación de riesgos de esa instalación para que se puedan dotar de un plan de protección. Y al mismo tiempo, si es una instalación crítica, pues entiendo que deberán tener su plan de protección específico. Y si esa instalación considerada crítica, pues depende de un organismo mayor con presencia en otras partes del territorio, pues tendrá que existir también el plan de seguridad del operador. La concurrencia de toda esta normativa sobre la misma instalación, seguro que va a producir pues algunas disfunciones. Ya vemos que, para empezar, nosotros tenemos, autoridad portuaria, que evaluar el riesgo de esa instalación cada 5 años, pero si aplicamos la normativa PIC nos dirá que tendremos que hacerlo cada 2 años. Hay otros aspectos. Esta es una pantalla de la aplicación Securoport que les comentaba para el análisis de los riesgos en la normativa de protección portuaria. Bueno, pues solamente destacando 2 aspectos de la vulnerabilidad o de las consecuencias, por ejemplo, la ineficiencia operativa o los daños a la vida humana, los daños económicos, redundancia de elementos que aseguren la funcionalidad, repercusión medioambiental, etcétera, lo tienen en pantalla. Solamente viendo eso podemos llegar a la conclusión de que esos aspectos adquieren una notable importancia derivado de su consideración de criticidad, si estuviéramos hablando de una instalación considerada como crítica, más allá de la perspectiva relativa a la instalación considerada en sí misma. Es decir, que si nosotros hemos hecho el análisis previo sin tener en cuenta la posibilidad o la certeza de que esa instalación sea considerada instalación crítica, la hacemos exclusivamente desde la perspectiva de la normativa de protección portuaria, incluso analizando los mismos aspectos, si son críticos o si no los consideramos críticos, evidentemente nos puede dar valores de riesgo diferentes. Por lo tanto, podemos hacer evaluaciones distintas según aplicamos un criterio u otro. Al final, ¿qué parece lógico? Bueno, pues aplicar, digamos, un sentido holístico, ¿verdad? Y valorar todo en su conjunto. Pero bueno, para eso vamos a necesitar instrumentos legales, más allá de que seamos capaces por nosotros mismos de interpretar cómo aplicar 2 leyes concurrentes en una misma cuestión. Evidentemente, nosotros no estamos parados. Hemos visto los problemas, los hablamos, estamos en contacto con el Ministerio del Interior, hemos tenido reuniones, eso es evidente, ¿no? Y yo puedo decir aquí hasta donde puedo decir, lógicamente. Pero sí que puedo, a nivel general, bueno, qué planteamiento, qué trabajo hemos iniciado desde hace tiempo. Bueno, pues en principio la realización de un estudio donde se identifiquen y relacionen los servicios esenciales prestados por las instalaciones que se encuentren en el interior del puerto. Y para cada uno de esos servicios esenciales identificados, realizar una valoración de la dependencia tecnológica para su provisión, especificando los sistemas de información y las redes de comunicaciones que requieran una especial atención. Sin olvidar la valoración del impacto que tendría la inhabilitación de dichos sistemas de información y redes de comunicaciones en el caso de que fueran anulados. Y buscando alternativas para garantizar la operatividad suficiente de la infraestructura, porque en definitiva estamos hablando de instalaciones críticas, no solamente de instalaciones estratégicas.
Está claro que las críticas son todas estratégicas, pero no todas las estratégicas son críticas. Evidentemente, las críticas son aquellas que no tienen un fácil recambio. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas que nos permitan garantizar esa operatividad en caso de ataque. Por último, un plan de contingencia que defina los procedimientos de actuación en cada caso, en caso de incidente cibernético, así como los protocolos de comunicación existentes para dar respuesta al mismo. Aquí veremos que los protocolos, si aplicamos una norma como si aplicamos la otra, tanto la PIC como la normativa de protección portuaria son distintos, los protocolos de comunicación y los procedimientos de comunicación de incidentes de protección, tanto el procedimiento y además a quién se le comunica. Podemos al final estar armando un buen galimatías si cada uno aplicando una norma va por un camino u otro. Nos planteamos también la necesidad de un equipo especializado o dependemos exclusivamente para la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La coordinación de los diferentes actores, actores del Ministerio del Interior, actores del Ministerio de Fomento, unos orientados más a la prevención, otros a las acciones de respuesta, pero todos con la misma finalidad, en definitiva, que es procurar la protección. En esta pantalla, en esta diapositiva, donde digamos, he colocado todos los actores que en un momento dado tienen que ver con la protección, tanto de infraestructuras críticas como de cualquier instalación portuaria, veremos la diferencia entre unas y otras y la dificultad para establecer esos canales de comunicación y esa coordinación. Pongamos, por ejemplo, procedimientos. Dice el Reglamento de Protección de las Infraestructuras Críticas que los operadores críticos del sector privado tendrán en el CENEPIC el punto directo de interlocución con la Secretaría de Estado de Seguridad. Para nosotros, en cambio, desde la perspectiva portuaria, es el CEPIC. Y además, el punto de contacto local para la transmisión de los incidentes es el oficial de protección del puerto. En el caso de la Autoridad Portuaria de Valencia, el que les habla. Por lo tanto, yo imagino la confusión y he visto entre el auditorio pues algún responsable de alguna instalación portuaria. Yo me imagino el desconcierto que puede tener si, llegado el caso de sufrir un incidente de este tipo, bueno, pues si aplicamos la normativa PIC, yo tengo que ir directamente al CENEPIC, pensará. Pero si aplicamos la normativa de protección portuaria, a quien tienen que comunicar es a mí para que yo lo comunique al CEPIC. Bueno, podemos hacerlo todo a la vez y veremos qué pasa. La verdad es que yo creo que eso requiere de armonizarlo, de alguna armonización. Por otra parte, la Secretaría General de Transporte y el Ministerio de Fomento es el punto de contacto nacional para la protección marítima y, asimismo, punto nacional de contacto para la protección portuaria. Y los oficiales de protección del puerto, como he dicho, el punto local. En cuanto a los niveles de protección, aquí sí que, sinceramente, creo que hay que arreglarlo. Los determina el Ministerio del Interior en ambos casos, pero en el caso de la normativa de protección portuaria, bueno, digamos que funcionamos con independencia, aunque los determina el Ministerio del Interior, no van necesariamente asociados a los niveles de alerta antiterrorista de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, esto sí que se contempla en normativa de protección, de manera que podemos estar funcionando con niveles distintos respecto de la misma instalación en el mismo momento dado. Yo creo que eso, evidentemente, no se sostiene. Y luego, no olvidemos que la normativa de protección portuaria, donde pone el énfasis y el acento, es en el buque. Eso no podemos olvidarlo. ¿Qué sucede si una instalación, si un buque que con un nivel de protección superior al 1, porque así lo determina el país de bandera, de abanderamiento del buque, quiere atracar en una instalación crítica? Bueno, ¿cómo opera eso desde la perspectiva de la normativa PIC? ¿Es una amenaza? ¿Quién lo decide? ¿Y qué sucede con las zonas adyacentes? ¿Y si la instalación crítica está aledaña al puerto? La normativa de protección portuaria nos indica que nosotros tenemos que velar porque las instalaciones exteriores del puerto no produzcan o no supongan un demérito o una merma en la protección portuaria. Bueno, si es una instalación crítica, ¿cómo opera eso? Al final, todo tiene solución. Evidentemente, nos tienen que dotar de instrumentos que nos permitan resolver estas cuestiones. Y luego, y ya empezamos a hablar de cuestiones económicas, ¿afecta la normalización de los sistemas de protección de las instalaciones portuarias a las consideradas críticas? Por lo que respecta a la normativa que nos rige en este momento, no es una exigencia. Por lo que respecta a la normativa PIC, sí que lo es.
Y, por último, ¿se adoptará un criterio homogéneo para todo el sistema portuario nacional o esto va a suponer que suponga pues, un elemento distorsionador en la competitividad? Tengamos en cuenta que, aunque somos un órgano de la Administración, pero también nos movemos en términos de competitividad con otros puertos. Bien, aquí dice el artículo 29 del Reglamento de Protección de las Infraestructuras Críticas que en los puertos nos regiremos por nuestra propia normativa, pero acaba diciendo, sin perjuicio de lo que sea de aplicación según la Ley 8 del año 2011. Esto es una triquiñuela, y me va a perdonar el senador, es una triquiñuela del legislador. Es decir, sin perjuicio de, con lo cual digo una cosa y la contraria. Pero, en fin, eso es lo de siempre. Conclusiones. Procede y se está haciendo, eso me consta, porque de Puertos del Estado ya nos han comunicado que se está modificando la herramienta Secureport que permita introducir pues, los cambios que ha traído la normativa de protección de infraestructuras críticas para poder resolver muchos de los problemas que hemos planteado anteriormente. Entre otras, es incorporar la seguridad lógica para la mejora de las infraestructuras críticas. Hasta este momento solamente teníamos dos instalaciones consideradas, la de bajo riesgo y las de alto riesgo. Tendremos que incorporar también las instalaciones críticas y, evidentemente, con todos los aspectos de seguridad anejos a esta consideración. Y luego, algo que siempre queda por hacer. El propio Real Decreto 1617 establece en una de las disposiciones finales que el Ministerio de Interior o los Ministerios de Interior y Fomento conjuntamente elaborarán los ministeriales para el desarrollo de tal. Sí, pero eso sucedió en el año 2007 y 6 años después no ha surgido ninguna orden ministerial que resuelva todos estos problemas. Concluyendo ya, hemos visto la concurrencia de diferentes órganos de las administraciones públicas, de diferentes sistemas, actores, procedimientos, de diferentes análisis de riesgos, de visiones diferenciadas. Solo es posible llevar adelante esta cuestión con la armonización de ambas normativas desde un enfoque holístico y buscando las sinergias de todos los actores involucrados. Muchas gracias.